Buenas amigas y amigos. Bueno, en este nuevo posteo les vengo con la continuación de lo que fue la primera clase de armonía, ¿sí? Vamos a charlar un poco acerca de justamente cómo extender la tonalidad en la cual estamos para tener al alcance un montón de acordes nuevos que lo que va a hacer es nos van a sacar un poco del contexto diatónico de la tonalidad en la cual estamos y van a generar más riqueza armónica a grandes rasgos, ¿sí? Esto no significa de que porque la canción vaya a tener más acordes, vaya a ser mejor o vaya a sonar mejor. No tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con las posibilidades que existen para que cada uno pueda o no usarlas en función de lo que quiera generar, ¿sí? De eso se trata un poco. Bien, nosotros en la última clase de armonía, de hecho la primera clase de armonía, habíamos estado abordando la escala mayor y las escalas menores, ¿sí? Bueno, para repasar solamente de forma breve, habíamos hablado de que la escala mayor es funcional en sí, tal cual como fue construida, al poseer un tritono entre su cuarta nota y su séptima, contiene lo que se llama el elemento de tensión, que hace que nosotros, el oído nos pida llevarnos hacia el centro tonal de la tonalidad. Es por eso que se llama tonalidad, porque justamente contiene ese tritono que nos lleva a ese lugar de reposo. Bien, en las tonalidades menores habíamos visto que en realidad habían tres escalas distintas. O sea, nosotros no encontrábamos solamente funcionalidad como una escala. Entonces se utilizaban en realidad la combinación de tres escalas, siendo probablemente la escala céntrica y más importante la escala menor armónica. Pero la realidad es que si uno analiza canciones populares, lo que termina sucediendo es que tocan absolutamente todos los acordes de la escala menor natural y solamente utilizan el acorde de la escala menor armónica cuando necesitan el tritono, cuando necesitan justamente algo que los lleve hacia el centro tonal, ¿sí? Que es lo que carece la escala menor natural, como bien hablamos en el video anterior. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de algo que es muy importante y que tiene que ver con las funciones de los acordes, ¿sí? ¿Qué significan las funciones de los acordes? Las funciones de los acordes significa de que cada acorde, dentro de un campo armónico, dentro de una tonalidad, genera algo un poco distinto, ¿sí? Nosotros diferenciamos tres funciones distintas. La primera es la función tónica, ¿sí? Que es un estado de reposo, ¿no? Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en el campo armónico de Do mayor, ¿no? Si esta es mi tónica, que es Do mayor, a grandes rasgos me puedo quedar de por vida acá. O cambiar entre otra tónica. Bien, el acorde de tónica no genera movimiento, ¿sí? Es un acorde bastante estático y bueno, es por eso que se llama acorde de tónica, porque justamente nos lleva hacia el centro tonal o nos mantiene cerca del centro tonal. Y por eso es que nosotros, cuanto más cerca estemos del centro tonal, menos tensión vamos a sentir, ¿sí? Luego le viene la función subdominante. La función subdominante es una función muy importante que a mí particularmente me gusta un montón. ¿Por qué? Porque está en el medio. Está en el medio entre la función que vamos a ver después, que es la que genera más tensión, y después la función tónica, que es la justamente que contiene el centro tonal y por ende es la más estable, ¿sí? La función subdominante tiene que contener el cuarto grado de la escala. Por cuarto grado me refiero a la cuarta nota de la escala, ¿sí? Ese es el cometido de la función subdominante, y no puede contener el séptimo grado de la escala. Ya vamos a ver por qué no puede contener la séptima. Bien. Y luego por último tenemos el acorde dominante. Del acorde dominante estuvimos sugiriendo cosas, pero no hablamos concretamente. El acorde dominante es un acorde que debe contener el tritono de la tonalidad, ¿sí? El acorde dominante, por ende, genera mucha tensión y al oído le pide que luego de ese acorde dominante vayamos a el centro tonal de nuestra tonalidad, ¿sí? El acorde dominante, por ende, tiene el tritono de la escala entre su tercera y su séptima, ¿sí?
Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en Do mayor, para simplificar un poco las cosas y no entrar en alteraciones, etc., nosotros el tritono sabemos que está entre la cuarta y la séptima, o sea que tenemos Do, Re, Mi, Fa, que es la cuarta, Sol, La, Si, o sea que es Fa, Si. Ese intervalo de tritono forma parte de lo que vendría a ser el acorde dominante de la escala. Bien, ahora veamos, tanto en el campo armónico mayor como en el campo armónico menor, qué acordes tienen qué función, ¿sí? Empezando por el campo armónico mayor, van a ver un diagrama en pantalla en el cual les va a decir exactamente qué función tiene cada uno de los acordes. De todos modos, lo vamos a decir en voz alta. Tenemos un primer grado que es función tónica, tenemos un segundo grado que es subdominante, tenemos un tercer grado que se considera desfuncionalizado, pero en ciertos contextos podría interpretarse como un acorde dominante en caso de que vaya, por ejemplo, a un La menor, si las voces están construidas, armadas de cierta manera, o incluso puede considerarse una extensión de la tónica. ¿Por qué una extensión de la tónica? Porque en Mi menor tiene las notas Mi, Sol, Si, y si fuese con séptima sería Mi, Sol, Si, Re. Si uno se pone a pensar, si uno le pone el bajo en Do, luego tiene Mi, Sol, Si, Re, estaríamos exactamente en un acorde Do max 7, 9. ¿Sí? O sea que el Mi menor también se puede considerar una extensión de la tónica. Por eso les decía que eso va a depender un poco del contexto en el cual esté este acorde. Bien, pasamos al cuarto grado, que en este caso en Do mayor sería el Fa max 7, que el cuarto grado es una función también subdominante. Luego llegamos al quinto grado, que es quizás el acorde más importante que tiene la escala mayor, que es el acorde dominante. ¿Por qué es el acorde más importante? Porque justamente es lo que contiene el tritono que nos lleva hacia el centro tonal. Si yo estoy en Do mayor y toco Sol 7, que es el quinto grado, este acorde me pide a gritos hacer esto. Que sería en definitiva este movimiento de voces de la séptima y la tercera del Sol 7 que van hacia la tercera y la tónica, perdón, del Do mayor. Sí, por eso es tan importante ese Sol 7, porque ese Sol 7 nos da el centro tonal. Bien. Luego vamos al sexto grado. El sexto grado tiene una función tónica también. Y luego por último el séptimo grado, que tiene una función también dominante, ¿sí? Porque también contiene el tritono de la tonalidad, como bien hablamos, ¿sí? No mencioné de que en realidad la función tónica debe contener a la tónica de la escala. Es por eso de que el primero y el sexto grado son función tónica de forma indudable, y el tercer grado no se considera una función tónica así a secas, sino dependiendo del contexto, como bien les dijo. ¿Y por qué? Porque es un acorde que no contiene la tónica. Entonces es raro pensar en un acorde de función tónica que no contenga a la tónica de la escala, ¿sí? Bueno, bien. Ahora vamos a pasar a las escalas menores, ¿sí? Ahora sí, lo voy a poner en pantalla y voy a poner las tres escalas. No voy a recorrer cada una de las escalas porque, como les digo, se estiraría un montón el video. Pero luego de haber abordado esto sobre la escala mayor, es simplemente extrapolarlo a las escalas menores y ustedes van a entender. Son las mismas tres funciones e incluso van a ver de que se repiten en casi todos los grados de igual manera, salvo el sexto grado, que también es subdominante. Y bueno, algunas variantes que hay a la escala menor melódica, pero en general es bastante similar a la escala mayor, ¿sí? Y eso sí lo tienen en pantalla. Bien, esto es fundamental para nosotros poder entender qué es lo que pasa cuando nosotros tocamos secuencias de acordes o cadencias, ¿sí? Si yo estoy en Do mayor, esto es una función tónica, me voy a La menor, otra función tónica, pues es el sexto grado. Luego me voy a Re menor, que es una función subdominante, que genera un poco de tensión. Y acá tengo dos opciones. Puedo seguir tensionando hacia, por ejemplo, un acorde dominante, o puedo simplemente resolver a una función tónica, ¿no? Entonces repito. O la otra opción sería, como dijimos, subdominante, dominante y tónica. O dominante y tónica. Claro, resolver en el La menor no genera la misma sensación que genera resolver en Do mayor. ¿Por qué? Porque la fundamental del acorde de La menor es un La, que no es la tónica justamente de la tonalidad. Entonces genera una sensación un poco distinta, que no es de tan resolutiva como lo es en lo que nosotros llamamos resolución perfecta, que es cuando vamos hacia el Do mayor, a la tríada. Bien, buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver un tema que en realidad
es lo que más me interesa, que yo hoy día le digo tonización, ¿sí? Le digo tonización, bueno, tengo un amigo que compartió conmigo los estudios y él tiene como una forma de ver las cosas que él me la enseñó. Se llama Agustín Pardo, capaz que lo conocen, es un tremendo músico y tremendo docente, y él me pasó como una nueva mirada acerca de cómo ver la forma de extender la tonalidad, pero no quedarse en fórmulas matemáticas. Ahora van a entender por qué se los digo. Entonces, este recurso que les voy a enseñar para extender la tonalidad y para encontrar un mundo nuevo de acordes se llama tonización, ¿sí? ¿En qué consiste la tonización? La tonización consiste en tonizar los distintos grados que nosotros tenemos dentro de nuestro campo armónico, ya sea mayor o ya sea menor, para justamente extender la tonalidad. Vayamos a un caso concreto. Yo estoy en Do mayor, ¿sí? Nosotros sabemos de que dentro de la escala de Do mayor nosotros tenemos dos acordes dominantes, que son el Sol 7 y el Si semidisminuido, que nos llevan directamente a Do mayor. Ahora, con el resto de los grados de la escala mayor no tenemos un acorde dominante que nos lleve hacia ahí, ¿sí? O sea, que se genere como una dirección hacia ese acorde. Si yo estoy en Do mayor y quiero ir a Re menor, no tengo ningún acorde que forme parte de la tonalidad que me lleve a ese Re menor. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió pensar en la idea de tonizar ese Re menor. Hacer de cuenta que por el momento ese Re menor es nuestra nueva tónica. Y generar una secuencia de acordes, o más concretamente una cadencia, que nos lleve hacia ese Re menor de forma dirigida, ¿sí? Que el oído en realidad nos pida encarecidamente que vayamos a ese Re menor, ¿sí? Y esto sería lo siguiente, por ejemplo. Estoy en Do, entonces por ejemplo, toco un acorde así, ¿sí? En este caso lo que hice fue tocar Do sostenido disminuido. Do sostenido disminuido es el dominante de la escala de Re menor armónica. Lo que nosotros estamos asumiendo en este caso es que cuando vamos al Re menor es nuestra tónica y por ende Re menor es nuestra tónica de todo nuestro campo armónico menor. Entonces nosotros podemos usar, por ejemplo, un acorde dominante de nuestra escala de Re menor armónica o Re menor melódica, que ambas escalas contienen un acorde dominante, genera tensión para que nos lleve a Re menor. Y esto no se va a sentir como que de pronto nos fuimos de centro tonal. Simplemente por ese instante se va a sentir de que hay un acorde que genera tensión para dirigirnos a un segundo grado de Do mayor. Nunca se pierde el centro tonal, ¿sí? Por eso se llama tonización, pero es una tonización momentánea. Bien, este es el primer paso, o sea, agregarle el acorde dominante al que queremos ir. Por ejemplo, en Berklee lo enseñan y le llaman dominantes secundarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un dominante primario, porque no forma parte de la tonalidad, pero es un acorde que se encuentra a una quinta por encima, como sucede en la escala menor y en la escala mayor, que el acorde dominante está en el quinto grado. Entonces ellos utilizan para conectarse con los distintos grados de la tonalidad, salvo el séptimo grado, que es la excepción, porque el séptimo grado en realidad no tiene ninguna escala, no construye ninguna escala, un acorde semidisminuido. Y aparte su tónica no sería tampoco una nota dentro de la escala, lo cual también sonaría bastante extraño. Bueno, pero en todos el resto de los casos nosotros podemos encontrar un acorde dominante que nos lleve justamente hacia esos acordes. Entonces, si yo quiero ir de Do mayor a Mi menor, por ejemplo, también tomaría el quinto grado de Mi menor. Estoy en Mi, entonces pienso Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si. Así que si yo tocara Si 7, como dijimos, el acorde dominante es un acorde mayor que tiene séptima menor. Nos lleva a Mi menor. Repito entonces la secuencia. Estoy en Do mayor, Si 7, Mi menor. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo quisiera ir a Re menor, en vez de haber usado, por ejemplo, el séptimo grado de la escala menor, armónica de Re menor, podría haber usado el quinto grado, que es la 7. O sea, hacer Do, La 7 y Re menor. Se genera una sensación muy similar. La diferencia es de que hay una diferencia de bajos. Los bajos hacen O, ¿sí? Que es un o sea, el segundo caso obviamente es con el disminuido y el primero es con el dominante. Bien, esto nosotros lo podemos hacer en absolutamente todos los grados, como les mencioné. En el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la escala mayor, ¿sí? Vamos a empezar a tonizar los distintos grados de la escala mayor y después nos vamos a meter en el lío de las escalas menores.
Bien, ahora, como les decía, si nosotros podemos agregar, o sea, tomar a los distintos grados de la escala mayor como tónicas momentáneas, perfectamente nosotros podríamos agregar más acordes. No tenemos por qué tocar solamente el dominante secundario. Podríamos, por ejemplo, sumarle un acorde subdominante antes, ¿sí? Entonces ahí la cosa se pone un poco más linda. ¿Por qué? Porque ahora ya son dos acordes que estamos sumando, que por lo general están por fuera de la tonalidad en la que estamos y que nos van a generar toda una sensación de direccionamiento hacia el lugar donde queremos ir, que en este caso, por ejemplo, es el re menor. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer do mayor y ahora tocar el segundo grado de re menor armónica, luego tocar el quinto grado de re menor armónica e ir a ese re menor. ¿Sí? No sé si me explico. En este caso lo que estoy haciendo es tonizando el re menor, haciendo de cuenta que re menor es mi tónica. Me tengo que poner en contexto de mis escalas menores y tratar de buscar una secuencia subdominante, dominante, tónica. En este caso la tónica es el re menor, ¿sí? Y generar esa secuencia que nos va a direccionar hacia el re menor, ¿sí? Otra opción podría ser tocar el cuarto grado de re menor, que también sabemos que es subdominante, porque lo vimos hace un instante. Entonces, en vez de tocar, por ejemplo, do mayor, mi semidisminuido, la 7, re, podríamos tocar do mayor, sol menor, la 7 y re menor. Se genera una sensación también parecida. O incluso tocar sol menor, do sostenido disminuido y re menor. ¿Tá? Estamos siempre en presencia de una secuencia subdominante, dominante, tónica, para que nos lleve a los distintos grados que estamos tonizando. Bien, bueno, esto es un sinfín de posibilidades realmente, y abre un montón la cancha. Yo espero que se entienda. Esto es un tema que por lo general complica bastante a los alumnos. Es difícil porque es bastante abstracto. Y claramente hay que meterse a tocar o a analizar canciones para darse cuenta que en realidad están en todos lados, ¿sí? Hay algo que es muy común que se llama 2-5-1, la secuencia 2-5-1, que es muy común en el jazz, en el tango, en la bossa nova, ¿sí? Y en un montón de otros géneros, pero esos son los que se me vienen más rápido a la cabeza, que en realidad es casi como si fuese una fórmula. Su dominante, dominante tónica, que es 2-5-1, ¿sí? Entonces nosotros podríamos aplicar como esa fórmula para que nos dirija a cada uno de los grados de nuestro campo armónico mayor. Eso sería, si yo estoy en do mayor, puedo usar el 2-5-1 de re menor, que sería el segundo grado de re menor armónica, que es mi semidisminuido, la 7, quinto grado y después primero. Si quiero ir a mi menor, puedo hacer lo mismo, puedo usar el segundo grado semidisminuido, quinto grado, primero. Si quiero ir a fa mayor, acá cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque fa mayor es una escala mayor. Entonces yo tengo que hacer de cuenta de que estoy en la escala de fa mayor. Fa mayor, si saben que tiene un bemol, o sea que la escala es fa, sol, la, si bemol, do, re, mi y fa. Y el campo armónico de fa mayor, o mejor dicho, lo que a nosotros nos interesa, que es el segundo y quinto de fa mayor, serían sol menor 7, do 7 y fa mayor. Bien, entonces si yo estoy en do y quiero ir a fa mayor, puedo hacer sol menor, do 7, fa. Como les digo, eso es lo del libro, es 2-5-1, ¿sí? Que se usa muchísimo. Pero para mí es importante que primero entendieran qué hay detrás del 2-5-1, pues yo se los puedo dar como una suerte de regla que ustedes la aplican y funciona, pero para mí es mucho más interesante ver el detrás. Que en realidad lo que nosotros estamos intentando hacer es una cadencia subdominante, dominante, tónica que nos lleva a ese lugar. Incluso nosotros podemos hasta romper esto y utilizar solamente un subdominante y después ir a la tónica. O podemos usar dominante, subdominante, tónica, ¿sí? Podemos utilizar distintos tipos de cadencias para generar este tipo de sensaciones, ¿sí? De direccionamiento hacia los distintos grados de nuestra tonalidad madre, que en este caso estamos usando do mayor, ¿sí? Si nosotros queremos ir a sol 7, por poner otro ejemplo más, entonces yo estoy en do, entonces yo tendría que hacer la menor, que casualmente la menor es el sexto grado de do mayor, pero aparte es el segundo grado de sol. A este sol 7 los puede confundir, porque sol 7 en realidad nosotros lo vamos a tomar como un acorde mayor, pero en realidad dentro de la escala mayor el primer grado no es dominante, ¿sí? En la única realidad, escala o modo más concretamente, en el cual un acorde dominante es primer grado, es justamente en el modo mixolidio. Pero nosotros para el quinto grado hacemos de cuenta de que estamos en presencia de la tonalidad de sol mayor y utilizamos su segundo y su quinto grado para ir a sol 7.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, para el La menor es exactamente igual, es un Si semidisminuido, Mi 7 La menor, que es el segundo quinto. Y como le decía, para el séptimo grado, que en este caso es el Si semidisminuido, como el Si semidisminuido no tiene ninguna escala, no es centro tonal de nada, entonces nosotros justamente no podemos tonizarlo, porque justamente no es centro tonal, no existe una escala semidisminuida, no existe un campo armónico semidisminuido y por ende no existe forma de tonizarlo, es la única excepción. ¿Sí? Nosotros podríamos eventualmente hacer de cuenta que nuestro Si semidisminuido es un Sol 7 y podríamos usar la misma secuencia de acordes para ir a un Sol 7. Esto honestamente se me acaba de ocurrir ahora, pero como en realidad Si semidisminuido, si uno lo piensa, es Si, Re, Fa, La. Si nosotros pusiéramos el bajo en Sol, tendríamos Sol, Si, Re, Fa, La. Estaríamos en presencia de un Sol 7, 9. Entonces yo hago, por ejemplo, podría llegar a funcionar. Suena un poco extraño, pero podría llegar a funcionar. Pero claramente no estamos usando la regla 2-5-1 para el acorde Si semidisminuido. Bien. Bueno, amigos, esto ha sido un poco todo. Espero que les sirva. A mí esto, cuando lo estudié, me voló la cabeza. Me voló la cabeza la primera vez cuando lo vi como muy estructurado con 2-5-1s, que en realidad se llama dominante secundario y después se llama segundo relacionado al dominante secundario, que no es más que una secuencia 2-5-1 hacia la tónica que elijamos del momento, ¿sí? Pero luego, como les comentaba, cuando Aus me mostró como esta idea de tonizar el acorde y pensar en realidad en cualquier acorde del campo armónico que tenga esa misma función, su dominante para ir a la tónica, también nos sirve. Entonces eso me voló más la mente porque se abrieron más opciones aún, ¿sí? Claro, es más metódico pensar en 2-5-1s, pero en realidad de la otra manera conseguimos secuencias armónicas mucho más lindas, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido, espero les sirva esta información. Sé que es un poco intenso y sé que es un tema difícil de entender, así que yo les recomiendo de que si ustedes realmente quieren incorporar esta información, se hagan de un cuadernito y un lápiz y saquen algunos apuntes, o bueno, revean el video varias veces y vayan a su instrumento, prueben estas cosas y no duden en consultar si tienen dudas, ¿sí? Es un tema difícil de entender, pero cuando uno lo tiene y lo empieza a entender, la vida cambia. Bueno, estoy siendo un poco exagerado, pero realmente es un recurso que yo creo que a los que no están familiarizados con él les va a cambiar radicalmente la forma de pensar en la armonía, porque todo esto luego vamos a ver cómo se ve reflejado en la improvisación. Bueno, con esto los dejo acá. Se ha extendido un montón el video, así que va a ser al esfuerzo que vayan a ver este video. Pero bueno, espero que les sirva, la información me parece muy valiosa y espero que la sepan aprovechar. Y ya saben, me pueden hacer cualquier consulta acá abajo que será respondida en la medida de lo posible lo antes que se pueda. Así que vamos arriba. Un abrazo grande para todos.